¿Sabías que Satanás tiene un arma preferida? Un pecado que acaricia en silencio como su joya más letal, un veneno que se escurre en tu vida y busca apartarte totalmente del amor de Dios. Ese pecado no golpea con ruido ni estrépito, actúa en lo oculto, va corrompiendo el corazón, sofocando tu fe, robándote la paz y la alegría del alma, hasta dejarte vacío y confundido. Y lo más estremecedor es que millones de hombres y mujeres en todo el mundo están atrapados en él sin siquiera percatarse, repitiendo oraciones con los labios, pero sin fuerza en el espíritu, intentando luchar, pero tropezando una y otra vez, atrapados en un ciclo de esclavitud invisible. Amigo mío, hoy escucharás cómo esas cadenas pueden romperse y cómo tu comunión con el Señor puede ser restaurada antes de que sea demasiado tarde. Pero antes de señalarte cuál es este pecado y por qué el diablo lo utiliza con tanta insistencia, necesitamos abrir los ojos y comprender el tablero espiritual en el que estamos. La Biblia nos advierte con palabras claras y penetrantes: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El enemigo sabe que un cristiano débil en espíritu es presa fácil, y por eso ha perfeccionado sus dardos de fuego, usando la lujuria como uno de sus instrumentos más eficaces. ¿Por qué? Porque no se limita a ofrecer un placer pasajero, sino que corrompe las fibras más profundas de tu ser, apaga tu sensibilidad a la voz de Dios y marchita tu capacidad de sentir su presencia. Lees la Biblia y parece letra muerta, oras, pero tus palabras caen al suelo sin fuerza. No es coincidencia, es el efecto paralizante del pecado secreto, ese mismo veneno que quebró a hombres fuertes en la historia sagrada. No permitas que destruya también tu vida. Hoy descubrirás cómo actúa como un veneno oculto, y más aún, cómo Dios abre delante de ti un camino de liberación total. No te apartes, porque al final te compartiré pasos prácticos, apoyados no solo en la Escritura, sino incluso en la ciencia moderna, para que puedas vencer de una vez por todas aquello que hoy te esclaviza. Ahora dime, ¿te has sentido alguna vez atrapado en un ciclo del cual parece imposible escapar? ¿Has peleado contra un pecado y a pesar de tus lágrimas y esfuerzos caes una y otra vez? No es casualidad. Este pecado funciona como un veneno lento. No mata de inmediato, pero en silencio va royendo tu alma, adormece tu conciencia, transforma lo que antes te causaba vergüenza y arrepentimiento en algo que ya te parece normal. Y cuando tu corazón se enfría, ya no sientes la dulzura de la presencia de Dios. La oración se vuelve rutina hueca, la palabra ya no ilumina y un velo de desconexión cubre tu espíritu. Amados, lo que les estoy hablando no es un simple error moral, es el pecado favorito del adversario, el más usado para apartarte del Creador: la lujuria. La pornografía, la masturbación, las fantasías impuras son corrientes oscuras que atan la mente y el corazón, moldeando no solo tu conducta, sino también tu cerebro. La ciencia misma lo confirma. Cada consumo de pornografía inunda tu mente con dopamina, la sustancia del placer. Pero pronto ya no basta la misma dosis, necesitas más y más, hasta que la compulsión se vuelve una cadena de hierro, semejante a la de las drogas más poderosas. El placer se convierte en adicción y la adicción en esclavitud. Y aquí la Biblia, con milenaria claridad, nos lo había advertido. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14-15. El diablo lo sabe,
Por eso no te tienta con lo que te repugna, sino con lo que seduce tus deseos más ocultos, hasta que esos deseos crecen y se convierten en actos destructivos que terminan separándote de Dios. Y ahí radica el mayor peligro. La lujuria cubre tu alma con capas de vergüenza. Cuanto más caes, más solo te sientes, más te aíslas, y en ese aislamiento el enemigo susurra: no hay salida. Pero en el nombre de Jesucristo yo te digo, sí hay salida, hay libertad, hay perdón, hay victoria, y está al alcance de todo aquel que se rinda a la gracia de Dios. Cuanto más te aíslas, más vulnerable eres, más fácil es caer una y otra vez en el mismo ciclo mortal. Un juego oscuro en el que el diablo parece ganar siempre. Pero escúchame bien, no tienes por qué continuar por ese camino, porque hay esperanza, hay una salida. Dios no te diseñó para vivir como esclavo, no te creó para arrastrar cadenas de vergüenza y ocultamiento. Ese pecado solo tiene dominio sobre ti mientras permanezcas escondido en las sombras. Hoy te digo, con la autoridad de la palabra de Dios, puedes ser libre. Y en lo que viene vamos a revelar cómo romper de una vez por todas esa prisión espiritual. Por eso te pido que no camines solo. Únete a esta comunidad, suscríbete, alimenta tu alma con la verdad, deja que la fe fortalezca tu corazón y redescubre la integridad moral que te acerca a Dios. Imagina un pecado tan fuerte que ni siquiera necesita salir a la luz pública para arruinar tu alma. Mientras la mentira, el robo o la violencia pronto quedan expuestos, la lujuria trabaja en secreto, como un veneno silencioso que corroe tu vida espiritual. ¿Y qué lo hace tan peligroso? Que el enemigo sabe que el pecado oculto es el más difícil de vencer, porque prospera en la oscuridad. Él prefiere la lujuria porque es un arma sigilosa. Mientras aparentas respeto y decencia, tu interior se desmorona. Pornografía, masturbación, deseos ilícitos no solo manchan tu mente, sino que contaminan tu corazón y deforman tu visión del mundo y hasta de ti mismo. Jesús fue directo en Mateo 5:28 cuando advirtió: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Observa que no habló solo del acto físico, sino del corazón. El diablo no necesita arrastrarte al adulterio público, le basta atraparte en la prisión de tus pensamientos secretos. Todo comienza con una mirada, se convierte en fantasía, la fantasía se convierte en compulsión, y pronto descubres que tus pensamientos te dominan, que la vergüenza te consume y que tu relación con Dios se enfría. Y si esto no fuera suficiente, escucha este dato. Investigaciones revelan que el 68% de los hombres cristianos luchan con el consumo de pornografía. ¿Qué significa? Que incluso los que aman a Dios no están inmunes a este ataque. Estudios psicológicos muestran que la compulsión sexual virtual arruina la capacidad de forjar lazos emocionales profundos. El cerebro, acostumbrado a buscar placer inmediato, pierde la habilidad de conectarse genuinamente con otros. Este no es solo un problema moral, es una estrategia calculada del enemigo para aislarte. Y el aislamiento se convierte en tierra fértil para más caídas. Porque cuando te sientes desconectado de Dios y de quienes te rodean, el diablo susurra mentiras. Es demasiado tarde, estás demasiado lejos, no hay salvación para ti. Pero la Biblia lo expone con claridad. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y seduce. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1:14-15. Todo comienza con un deseo pequeño, un pensamiento insignificante, pero si no lo frenas,
crecerá, te dominará y acabará destruyéndote. Así que piensa conmigo, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Están tus pensamientos y deseos bajo control? ¿O sientes que eres esclavo de ellos? El primer paso hacia la victoria es reconocerlo, y pronto descubrirás cómo romper esas cadenas con herramientas prácticas y con el poder vivo de la palabra de Dios. Ahora que sabes lo peligrosa que es la lujuria, desenmascarémosla. ¿Por qué el diablo la elige como su arma favorita? Porque es invisible, sigilosa, poderosa. Porque a diferencia de mentir o robar, la lujuria opera en silencio, corrompe la mente y envenena el alma sin llamar la atención. Él sabe que la batalla más grande no está afuera, sino adentro, en el corazón. No necesita empujarte al adulterio físico. Basta con sembrar un pensamiento ilícito, una fantasía secreta que crecerá como una fortaleza espiritual. Por eso Jesús repitió con firmeza: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado no empieza en la cama, empieza en la mirada, en la imaginación, en esos pensamientos privados que el enemigo quiere convencerte de que son inofensivos, pero que en realidad son semillas mortales. Hoy es tiempo de decidir: ¿seguirás alimentando esas sombras o dejarás que la luz de Cristo disipe de una vez por todas la oscuridad que intenta destruirte? Pero amados, escuchen bien, porque lo que voy a decir no es un simple consejo humano, sino una advertencia urgente que resuena con la verdad de Dios. Los pensamientos impuros no son inocentes. Ellos moldean tu vida, te alejan del Señor y apagan la llama del Espíritu Santo en tu interior. La lujuria, encendida y alimentada por la pornografía y la masturbación, no solamente mancha tu alma, sino que transforma la manera en que funciona tu mente. La ciencia misma lo confirma. Los estudios muestran que cada vez que consumes pornografía, tu cerebro libera dopamina en exceso, el químico del placer, y al principio sientes euforia, pero pronto esa euforia se desvanece porque tu mente se vuelve insensible y exige dosis cada vez mayores para alcanzar la misma sensación. Así comienza el ciclo adictivo, un círculo vicioso que te encadena, y aquí la ciencia no hace más que demostrar lo que Jesús ya nos enseñó. ¿Quieres pruebas? Las estadísticas gritan la realidad. El 68% de los hombres cristianos han confesado luchar con la pornografía. ¿Acaso crees que esto es coincidencia? No, hermanos, el diablo utiliza esta herramienta porque destruye tu capacidad de amar verdaderamente, de formar lazos emocionales profundos, porque el placer vacío y superficial distorsiona tu visión del sexo, del amor y de las relaciones. Y cuando la lujuria te aísla, cuando te arranca de la comunión, ¿qué sucede? Te vuelves vulnerable, y en ese momento el enemigo ataca tu mente, susurrándote que estás solo, que no hay salida, que Dios está demasiado lejos para alcanzarte. Esa es la mentira más antigua de todas, la que repite que tu caso es irreversible. Pero la palabra lo describe con claridad en Santiago 1:14-15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así empieza. Un deseo pequeño, aparentemente inocente, que se convierte en una cadena invisible, cada vez más apretada, hasta que tu libertad espiritual se asfixia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Míralas en tu propia vida. Después de caer en este pecado, esa ola de vergüenza que te cubre, que te impide correr a los brazos del Padre. La Biblia nos advierte que el pecado no confesado endurece el corazón.
Cuando dejas que la lujuria gobierne tu vida, tu comunión con Dios se va desvaneciendo. Lo sientes porque orar se convierte en un peso. Leer la Escritura ya no trae gozo. Y la voz del Espíritu Santo en tu interior se escucha cada vez más débil, sofocada por la presencia constante del pecado. Y la vergüenza, repetida una y otra vez, levanta un círculo vicioso de desprecio hacia ti mismo. La ciencia psicológica lo confirma. Esas conductas compulsivas, seguidas de un arrepentimiento desgarrador, generan patrones mentales de autodesprecio. Así se fortalece la mentira de que no mereces el perdón, y el alma se hunde en desesperación. Pero alabado sea el Señor, porque la palabra rompe esas cadenas. Escucha Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado oculto es el terreno fértil donde trabaja el diablo, pero la confesión abre la puerta a la luz. La misericordia de Dios no solamente restaura, sino que también rompe las cadenas de la esclavitud. Cuando reconoces tu pecado, lo confiesas con sinceridad y buscas la transformación, la gracia de Dios te cubre, te levanta y te da nuevas fuerzas. Pero no olvides, la lujuria no solo destruye tu espíritu, también daña tu mente y tus relaciones. La compulsión sexual, especialmente la que se alimenta con pornografía, reprograma tu cerebro, alterando los caminos del placer, sustituyendo el amor verdadero y la intimidad sana por patrones destructivos. Y esto no se queda en ti, afecta tu matrimonio, hiere tu familia, daña tu comunidad de fe, levantando barreras emocionales entre tú y los que amas. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, no escuches más las mentiras del enemigo, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, para renovarte y para devolverte la libertad que pensabas perdida. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día de tu victoria. La vergüenza y el aislamiento que acompañan a este ciclo de pecado no son un accidente, son parte de un ataque calculado del enemigo. Pero escucha bien, no tienes por qué permanecer atrapado en esa espiral oscura. Hoy, en el nombre de Jesucristo, quiero decirte que hay un camino hacia la victoria, un camino que Dios mismo ya ha provisto, y ese camino está abierto para ti ahora mismo. Prepárate, porque en este mensaje descubrirás cómo romper esas cadenas con pasos prácticos y con la verdad transformadora de la palabra de Dios. Y presta atención, porque al final compartiré contigo acciones simples, pero poderosas, que si las abrazas con fe, te liberarán de este pecado de una vez por todas. Imagina por un momento la sorpresa del enemigo cuando ve que empiezas a descubrir la verdad que más teme. La esperanza nunca se pierde. No importa cuán lejos creas que estás de Dios, no importa cuán hundido te sientas en la vergüenza y el pecado, todavía existe un camino hacia la libertad. Dios no te creó para vivir en esclavitud. Su gracia es abundante y su amor es tan poderoso que puede romper cualquier cadena que te mantenga cautivo. El diablo susurra mentiras en tu mente. Has caído otra vez. Dios no te perdonará. Nunca cambiarás. Pero esas son mentiras venenosas, fabricadas para alejarte de la única verdad que puede salvarte. Escúchame bien, no estás solo. El Dios eterno está esperando restaurarte, y todo comienza con un simple paso: sacar tu pecado a la luz. La Biblia declara en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa que transforma vidas. La confesión no es solo un acto de palabras, es un acto de rendición. El pecado prospera
en la oscuridad. Pero cuando lo confiesas, cuando lo expones a la luz, su poder se rompe, porque donde hay luz, el pecado muere. Piensa en las cadenas que han atado tu alma, la pornografía, la masturbación. Todo vicio escondido se alimenta del secreto, y la vergüenza construye un muro que te impide pedir ayuda. Ese muro es la estrategia del diablo para apartarte de la comunión con Dios. Pero la confesión es como un golpe directo contra las fortalezas del enemigo. No existe pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz junto a Jesús? No tuvo tiempo para obras ni para compensar sus errores. Simplemente reconoció su culpa y puso su fe en Cristo. Y el Señor, en su infinita misericordia, respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Si Jesús pudo perdonar a un criminal condenado a muerte en el último instante de su vida, ¿cuánto más dispuesto está a perdonarte a ti en este momento? Todo lo que pide es que vengas con sinceridad, con humildad, con un corazón quebrantado y arrepentido. Y no solo eso, hay poder en confesar también en comunidad. Santiago 5:16 nos anima a confesar nuestros pecados unos a otros para recibir sanidad. Buscar apoyo espiritual de personas firmes en la fe es una de las llaves para romper adicciones y caminar en responsabilidad. El enemigo pierde la batalla cuando eliges la luz, porque la gracia de Dios es más fuerte que cualquier mentira del infierno. Así que no te dejes engañar. Hoy es el día de levantarte, de confesar con fe y abrazar la libertad que Cristo ya ganó en la cruz por ti. Pero escucha, la libertad no se mantiene sola. En el siguiente paso veremos estrategias prácticas, bíblicas y transformadoras para permanecer fuertes y libres. Porque si has llegado hasta aquí es porque sabes que hay una batalla real que enfrentar. Y tengo buenas noticias. Dios ya te dio las armas para tu liberación. La victoria no ocurre por casualidad. Requiere decisiones conscientes, acciones constantes y una dependencia absoluta del poder del Espíritu Santo. Y como te dije al inicio, prepárate, porque ahora exploraremos juntos pasos prácticos, sencillos pero profundos, que puedes comenzar hoy mismo para liberarte de las garras de la lujuria y de todo pecado sexual. El primer paso es este: confiesa sinceramente a Dios. Ninguna cadena se rompe sin un corazón arrepentido de verdad. Cuando te acercas a Dios, reconociendo tu necesidad, Él no te rechaza. Al contrario, te recibe con gracia y misericordia. La palabra lo asegura. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El diablo quiere que te escondas, pero la Biblia declara que cuando confesamos somos limpios. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, tú puedes ser libre. Amigo mío, escucha bien. La palabra de Dios es clara y poderosa. Primera de Juan 1:9 nos recuerda que no basta con aparentar obediencia si seguimos permitiendo que las fuentes de tentación permanezcan en nuestra vida. Jesús habló con un lenguaje radical acerca del peligro del pecado sexual y dijo: si tu ojo derecho te hace tropezar, sácatelo y tíralo. Mateo 5:29. No estaba hablando de lastimarnos físicamente, sino de tomar decisiones firmes, drásticas y definitivas para eliminar de raíz todo aquello que nos conduce al pecado. Debes identificar los desencadenantes y sacarlos de tu vida. Tal vez sea instalar filtros en tus dispositivos, dejar de usar la tecnología de manera aislada o cambiar por completo tu ambiente físico y mental. Si hay algo que te arrastra hacia la oscuridad, arráncalo y aléjalo sin piedad. Pero no basta con eliminar. También debes llenar tu mente
con la verdad de Dios. La batalla de la lujuria comienza en los pensamientos y solo vencerás cuando tu corazón y tu mente estén rebosantes de la palabra. Filipenses 4:8 nos exhorta: todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo admirable, en esto pensad. Empieza y termina cada día meditando en las Escrituras. Cuanto más te llenes de la verdad divina, menos espacio habrá para las mentiras del enemigo. No olvides que el camino cristiano no fue diseñado para vivirse en soledad. El pecado prospera en lo oculto, pero la sanidad florece en la comunidad. Santiago 5:16 declara: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Necesitas un grupo de hombres y mujeres comprometidos con la pureza, que oren contigo, que te sostengan, porque hierro con hierro se aguza, y así el amigo con su amigo. Proverbios 27:17. Y recuerda siempre, no luchas solo. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ti. Romanos 8:10 y 11. Esa es tu fuerza, tu poder, tu victoria. Ora con fervor, mantente vigilante y cree en la promesa. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primeiros Corintios 15:57. La liberación es posible. La vida abundante que Dios planeó para ti está al alcance de tu mano. El primer paso requiere valentía, pero cada paso abre una puerta hacia una vida de paz, dominio propio y libertad verdadera. En Cristo confiesa, elimina, fortalécete y busca la comunidad. Haz esto y la transformación llegará con poder. Dios no te llamó a vivir en cadenas. Él ya te dio todo lo necesario para triunfar. Ahora es tu momento de actuar. Recuerda, Jesús ya venció el poder del pecado en la cruz, y la misma fuerza que levantó a Cristo vive en ti. Esto significa que tu victoria no depende de tu debilidad, sino de su gracia. Cuando te sientas débil, Él será fuerte. Cuando la tentación parezca insoportable, confía. Dios siempre abre una salida. Primera carta a los Corintios 10:13. No te rindas a la culpa ni a la desesperación. Levántate y abraza la pureza con valentía. Porque la pureza no es solo un asunto moral, es libertad integral, espiritual, emocional y física. Cada paso hacia ella fortalece tu fe y te acerca más al corazón de Dios. Y este viaje cobra mayor poder cuando lo recorremos juntos. Comparte tus batallas, tus victorias. Construye una red de apoyo que te impulse hacia adelante. Y hoy te invito, da un paso de fe. Hemos visto cómo el enemigo utiliza un pecado en particular para apartarte de Dios y mantenerte atrapado. Pero ¿te has preguntado cuál es ese pecado que abre más puertas al sufrimiento y a la miseria? Ahora lo descubrirás con claridad. Cuidado. Aquí tienes 7 motivos impactantes por los cuales el pecado de la lujuria te mantiene en la miseria. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tu vida parece estar detenida, inmóvil, como si cada paso hacia adelante fuera seguido por un retroceso doloroso? Amigo mío, hay un enemigo silencioso, invisible, astuto, que se ha infiltrado en tu mente, en tu corazón, en tu día a día, y está robando no solo tu energía, tu dinero y tu futuro, sino también tu paz interior, tu claridad mental y tu capacidad de vivir una vida con propósito. Ese enemigo se llama pecado, y uno de sus disfraces más peligrosos es la lujuria. No pienses que es solo un asunto espiritual aislado, porque sus consecuencias son reales, devastadoras y penetran cada área de tu existencia. Tu vida financiera, tus relaciones, tu productividad, tu reputación y hasta tus sueños. Al principio parece inofensiva, incluso placentera, pero la lujuria actúa
como un ladrón nocturno que se introduce en lo más íntimo de tu ser y lentamente va moldeando tus hábitos, tu comportamiento, tu visión del mundo. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir atrapado en un círculo vicioso, siempre buscando más, deseando más, consumiendo más, y sin embargo terminando vacío, siempre vacío. Te quita la motivación, te roba las oportunidades, te hace gastar lo que no tienes en cosas que no valen nada, y al final te deja con manos vacías y corazón cansado. ¿Alguna vez has pensado en cuánto tiempo ya perdiste, cuánto dinero tiraste, cuántas puertas se cerraron porque tu mente estaba ocupada en el deseo y no en la construcción de tu futuro? Las cadenas de la lujuria no son visibles, pero son reales. Son cadenas invisibles que aprietan con cada decisión equivocada, con cada momento en que cedes a la tentación. Al principio crees que tienes el control, que puedes detenerte cuando quieras, pero con el tiempo descubres que ya no eres dueño de ti mismo. Te vuelves esclavo de impulsos que nunca se satisfacen, y poco a poco tu fuerza de voluntad se erosiona, tu ambición se apaga y tu potencial se desperdicia. Y lo más aterrador es que este pecado no solo hiere tu espíritu, destruye familias, arruina carreras, apaga talentos y convierte a hombres y mujeres con gran potencial en sombras de lo que pudieron ser. Sí, la lujuria te roba mucho más que pureza, te roba tu futuro. Ahora te pregunto, ¿quieres seguir viviendo así? Atrapado en un ciclo donde siempre falta dinero, siempre falta tiempo, siempre falta algo que llene tu vacío. Si tu respuesta es no, entonces es hora de abrir los ojos, es hora de despertar y reconocer cómo la lujuria está manipulando tu vida. Hoy es el día de liberarte. Hoy es el día de romper esas cadenas invisibles y elegir un camino de libertad, de propósito y de victoria. Y si este mensaje está tocando tu corazón, si sientes que estas palabras te están sacudiendo, no te quedes indiferente. Escucha hasta el final, porque voy a revelarte 7 razones poderosas por las que este pecado puede estar manteniéndote en la miseria y cómo puedes escapar antes de que sea demasiado tarde. Porque en Cristo siempre hay una salida, siempre hay esperanza, siempre hay redención. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que tu vida está estancada, como si caminaras en círculos sin poder avanzar aunque lo intentes con todas tus fuerzas? Tienes sueños, metas, planes de cambio, pero al caer la noche terminas rindiéndote a las mismas distracciones, posponiendo decisiones vitales y aceptando una vida mediocre. No es casualidad, no es coincidencia, es una prisión invisible. Y uno de los carceleros más despiadados es la lujuria. Este deseo insaciable de placer inmediato destruye tu capacidad de ver el futuro, de invertir en lo que verdaderamente puede transformar tu vida. Cada vez que cedes, tu mente se entrena para preferir lo fácil y pasajero, en lugar de la disciplina y el sacrificio que construyen carácter, prosperidad y propósito. Y sin disciplina no hay victoria. Detente y piensa, ¿cuántas veces dejaste de lado tareas cruciales por entregarte a un placer fugaz? ¿Cuántas oportunidades se esfumaron porque estabas agotado en adicciones que drenaron tu energía? Cada concesión fortalece la cadena y tu mente empieza a funcionar en piloto automático, siempre buscando atajos, siempre evitando la incomodidad del esfuerzo real. Así permaneces detenido, sin crecer, tanto espiritualmente como en lo material. Lo más aterrador es que al principio parece inofensivo, como un simple hábito, pero un día despiertas y descubres que has desperdiciado años enteros sin levantar nada sólido, viendo cómo otros avanzan y prosperan, no porque sean más inteligentes,
sino porque han cuidado su voluntad, mientras la tuya ha sido saqueada por el veneno del placer fácil. Escúchame bien, la lujuria no solo daña el alma, sabotea tu prosperidad, consume tu dinero, arruina tu disciplina y roba tu tiempo. Esta es la trampa perfecta, una celda con la puerta abierta, pero con tu mente condicionada para no salir jamás. Y ahora te pregunto, ¿qué has perdido ya en este círculo vicioso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta energía? ¿Cuántas oportunidades de vivir en plenitud? Si sientes que has vivido por debajo de tu potencial, escribe ahora mismo la palabra despertar. Ese será el primer paso para romper las cadenas invisibles, reconocer tu necesidad de libertad y recuperar el control de tu vida. Observa la ironía. Es fácil gastar en placeres, pero difícil invertir en tu propósito. Gente que dice no tener dinero para cuidar a su madre, para jugar con sus hijos, para estudiar, para crecer, pero que como por arte de magia siempre encuentra recursos para alimentar deseos secretos. Eso es el precio oculto de la lujuria. Parece placer, pero es robo. Ofrece dulzura, pero deja veneno. Promete libertad, pero te entrega esclavitud. ¿Cuántos hombres están endeudados porque no pueden pasar un día sin consumir pornografía? ¿Cuántas mujeres han perdido oportunidades extraordinarias por quedar atrapadas en relaciones vacías, fundadas solo en el deseo? ¿Cuántos jóvenes se han apartado de su vocación porque no dominan un impulso que los consume por dentro? La lujuria se disfraza de libertad, pero es un grillete, un engaño mortal. Comienza con curiosidad, con un clic inocente, con un mensaje privado, y sin darte cuenta tu paz, tu tiempo y tu dinero se derraman gota a gota en un pozo sin fondo. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia, no para que vivas esclavizado a cadenas invisibles. Hoy es el día de decidir, hoy es el día de despertar. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cuánto de tu vida, de tus recursos, de tu futuro has entregado a un deseo que nunca se sacia? Piénsalo. El motel, la bebida, la ropa provocativa, el regalo pequeño para impresionar, la suscripción al sitio para adultos, el consejo para conseguir más contenido explícito. ¿Acaso crees que eso es barato? No, amigo mío, no lo es. Es un agujero sin fondo, una hemorragia financiera disfrazada de diversión. Y lo más trágico es que no se detiene ahí, porque cuando la mente es tomada por deseos impuros, deja de razonar con claridad, pierde el poder de decidir sabiamente. La persona comienza a gastar mal, a invertir mal, a cambiar lo eterno por lo pasajero, lo valioso por basura. Lo que empezó como un pecado secreto se transforma en un estilo de vida que destruye desde adentro. Todo gira en torno a la satisfacción inmediata y lo demás al diablo. Pero escucha esta verdad dura: el esclavo de la lujuria nunca tiene suficiente. Nunca hay suficiente dinero, nunca suficiente placer, nunca suficiente tiempo. Es un pozo que no se llena jamás, un hambre que nunca se calma. Y mientras tanto los sueños se marchitan, la vocación queda en el olvido, la vida se desperdicia. Todo por un pecado que promete todo y no cumple nada. ¿Cuántos millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia han sido destruidos por la lujuria? Millones que pudieron cambiar destinos, edificar familias, bendecir naciones, pero en lugar de eso, fueron consumidos en placeres escondidos, a menudo sucios, siempre vacíos. Y lo peor, este número sigue creciendo porque cada día alguien entrega su paz, su visión, su prosperidad, solo para alimentar un deseo que volverá más fuerte mañana. Nadie puede prosperar con un alma en ruinas. Y la lujuria, cuando no se trata
arrasa con todo. No solo roba el dinero, roba la concentración, la claridad, la fuerza. Donde no hay dominio, hay desperdicio. El dinero que debía ser semilla se convierte en cenizas. Los sueños que debían florecer se vuelven polvo. Y todo comienza con una decisión aparentemente inocente. Solo hoy, solo un ratito, solo esta vez. Pero nunca es solo hoy, porque la lujuria no viene de visita, viene a quedarse. Y una vez que se instala, cuesta muchísimo más de lo que jamás imaginaste. Hay quienes siguen tomando decisiones equivocadas y juran que es mala suerte, pero no lo es. El verdadero problema no es la suerte ni la falta de oportunidades, sino una mente intoxicada. Una mente que ya no piensa con claridad, porque está contaminada por un deseo que gobierna todo. ¿Alguna vez has tratado de razonar con hambre extrema o después de una noche en vela? La mente no funciona bien, ¿verdad? Ahora imagina tomar decisiones cruciales con una mente dominada por fantasías impuras y deseos incontrolables. La lujuria no solo afecta el cuerpo, corroe la mente, distorsiona el enfoque, sabotea el discernimiento. ¿Cuántas vidas han sido arruinadas por una sola decisión tomada en un momento de debilidad? Un matrimonio roto por la traición, una carrera brillante destruida por un escándalo sexual, un negocio que fracasó porque su dueño estaba más preocupado en alimentar su deseo que en proteger su visión. La lujuria es astuta. Comienza como un pensamiento, luego se convierte en distracción constante y sin darte cuenta ya dicta tus prioridades. La persona se despierta con ello en la cabeza, se duerme con ello, trabaja sin foco, estudia sin atención, vive en espera de la próxima dosis de placer. Y mientras tanto, la vida sigue. Las oportunidades pasan, las puertas se cierran. Lo más terrible es que la mente, dominada por la lujuria, deja de reconocer el peligro. Entonces comienzan las justificaciones. Es solo un alivio, todos lo hacen, nadie me está mirando. Y en medio de esa ilusión, se confía en personas equivocadas, se hacen negocios ruinosos, se entra en caminos de riesgo. Se pierde el sentido de lo correcto y lo incorrecto. Y si alguna vez te has preguntado, ¿por qué hice esto? ¿Cómo no vi el error? ¿Qué pasó por mi cabeza? Tal vez la respuesta sea que no estabas pensando con la cabeza correcta. Porque una mente intoxicada por el pecado es una mente en la niebla. Y quien camina en la niebla tropieza. ¿Has notado cómo el que vive bajo el dominio de la lujuria siempre actúa impulsivamente, siempre busca la recompensa inmediata? Eso sucede porque la lujuria roba la capacidad de pensar en el mañana, roba la visión del futuro. Y mi amigo, cuando no hay visión, el pueblo perece. Ella te grita al oído, ahora, satisfacción inmediata. Pero lo que el mundo llama placer instantáneo es exactamente lo opuesto a la sabiduría de Dios. La sabiduría se edifica con paciencia, con carácter forjado en el tiempo, mientras que la lujuria destruye en un instante lo que costó años construir. Y aquí está el peligro invisible. Cada vez que tomas decisiones movido por impulsos emocionales y deseos carnales, te estás entregando en manos del enemigo, porque donde no hay dominio propio, hay manipulación. Una mente vulnerable se convierte en un campo fértil para trampas espirituales. Y el diablo no necesita mucho esfuerzo, solo mantener tu mente distraída en el placer para que todo lo demás se derrumbe por sí solo. Una mente pura decide con claridad. Una mente dominada por la lujuria vive confundida, ansiosa, perdida, y ese veneno se filtra en todo, en tus relaciones, en tus negocios, en tu ministerio, en tus amistades, en tu propósito. Es como construir una casa sobre arenas movedizas. Tarde o temprano,
todo se hunde. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido que tomaste decisiones que no parecían tuyas? ¿Alguna vez has hecho elecciones que más tarde te trajeron vergüenza, daño o arrepentimiento? Si eso resuena contigo, escribe la palabra mente. Puede parecer un acto sencillo, pero ese reconocimiento es el primer paso para limpiar el terreno donde empieza todo, tus pensamientos, porque antes de que cualquier pecado se manifieste en tu cuerpo, ya conquistó tu mente. Llega un momento en que debes enfrentar la verdad cara a cara. Ya no puedes fingir que todo está bien. Ya no puedes jugar con un pecado que te ha llevado demasiado lejos. Si no rompes este ciclo ahora, tu vida seguirá apagándose poco a poco, como una vela que se consume en silencio. La lujuria es una maldición disfrazada de placer. Promete libertad, pero te encadena. Aparenta amor, pero es puro egoísmo. Parece ligera, pero te arrastra a un lugar oscuro y solitario. Y quizás llevas demasiado tiempo ahí. Es hora de salir, pero escucha. Nadie rompe este ciclo solo con fuerza de voluntad, porque lo que enfrentas no es simplemente un hábito, es una prisión espiritual, es una guerra invisible entre carne y espíritu, y solo se vence si eliges estar del lado correcto. No existe término medio. Si deseas ser libre de la lujuria, lo primero que debes comprender es que esta batalla no es solo tuya. Necesitas ayuda, necesitas dirección, necesitas una verdadera transformación espiritual. Y esa transformación comienza con una decisión, la decisión de cerrar las puertas, de decir no cuando el deseo grita sí, de buscar la presencia de Dios con más pasión de la que buscaste el placer de la carne. ¿Quieres una vida con propósito? Entonces debes aprender a matar aquello que te está matando. La lujuria está devorando tu concentración, tu fuerza, tu fe. Y la única forma de detenerla es arrancando de raíz todo lo que alimenta este ciclo. Sitios web, contactos, conversaciones, hábitos, ambientes, lo que sea, elimínalo. Porque si sigues regando esa semilla podrida, un día asfixiará todo lo que Dios sembró en ti. La liberación no llega sin dolor, pero viene con poder. Porque cuando cambias el placer inmediato por la presencia de Dios, descubres un gozo que no termina en culpa, una paz que no desaparece con el tiempo, una alegría que no depende de fantasías, sino de una libertad que nace en tu interior y transforma todo a tu alrededor. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres claridad? ¿Quieres restauración? Comienza por limpiar tu mente, comienza por alimentar tu espíritu, comienza a vivir como alguien que tiene un propósito más alto que satisfacer un impulso. El que vence la lujuria no se convierte en un ser perfecto, se convierte en un ser libre, libre para construir, para crecer, para amar de verdad, libre para vivir con autoridad. Y te hago una pregunta honesta. ¿Alguna vez intentaste liberarte, pero siempre terminaste regresando? ¿Has sentido que, aunque querías detenerte, algo te empujaba a volver al mismo ciclo? Hoy puede ser el día en que rompas esas cadenas si decides entregarte completamente a Cristo. Amigo mío, escucha con atención, porque no es casualidad que estés aquí. Hay un propósito divino detrás de cada palabra que vas a oír. En el siguiente video te revelaré por qué tantas vidas se quiebran en la lucha contra la lujuria, por qué tantos corazones arden en silencio sin poder vencer, y lo que casi nadie se atreve a contar acerca del escenario espiritual oculto en esta guerra invisible. Cuando comprendas lo que realmente se esconde detrás de este ciclo destructivo, recibirás el poder de Dios para derribarlo de una vez y para siempre. Si has llegado hasta aquí es porque dentro de ti
hay un clamor, un grito profundo que pide libertad. Y eso es una señal gloriosa de que el Señor aún te llama a un propósito mucho mayor que lo que tú mismo imaginas. Pero hay un secreto espiritual, un detalle que cambia todo, una verdad que marca la diferencia entre aquellos que se levantan en victoria y aquellos que pasan toda su vida encadenados. ¿Quieres descubrirlo? Entonces no puedes perderte este video, porque allí compartiré contigo lo que nadie te ha dicho sobre cómo vencer de raíz el pecado de la lujuria. Lo que escucharás podría ser la llave que estabas buscando, la pieza que falta para darle vuelta a tu historia. Tú no fuiste creado para vivir como esclavo de deseos que te consumen. Fuiste diseñado por el Dios eterno con un llamado, con un destino glorioso y con autoridad para caminar en libertad. Pero mientras la lujuria tenga el control, tu verdadera identidad permanecerá enterrada. Es tiempo de rescatar quién eres en Cristo, de levantar la cabeza, de recuperar el control de tu mente, de tu cuerpo, de tus decisiones. No aceptes jamás vivir por debajo de lo que el Creador ya planeó para ti. Si este mensaje te habló, si algo en tu corazón se despertó, si tus ojos han visto una luz que antes no percibías, no te vayas sin suscribirte al canal, porque aquí encontrarás más palabras directas, sin rodeos, para sacarte de la esclavitud y llevarte a una vida de propósito, pureza y poder. Activa la campana, porque quizá el próximo video será justo lo que Dios quiera que escuches en el momento exacto. Y ahora dime en los comentarios con honestidad, ¿sientes que este pecado está robando tus decisiones, saboteando tus pasos, apagando tus sueños? Si es así, escribe basta, grítalo con fe, basta, y declara que hoy decides romper esas cadenas en el nombre de Jesús. Antes de marcharte, piensa, ¿es la lujuria solo un pecado o es una fuerza más grande, una influencia invisible que te mantiene atado? En el próximo video te abriré los ojos para que veas lo que en verdad hay detrás de esta batalla, y te prepararé para que la ganes en el poder de Dios. Te veré allí